Esas son las preguntas más comunes en cuanto al gobierno local. Hablemos ahora de preguntas más comunes acerca del gobierno distrital. La primera es, ¿cómo elegimos a un superintendente de distrito? ¿Quién califica? Califica para elección de superintendente de distrito a alguien que no haya cumplido 70 años y alguien que nunca haya entregado sus credenciales. Esto es muy importante porque nosotros hemos encontrado que lamentablemente hay distritos en donde un ministro ha sido disciplinado por conducta impropia que de acuerdo al manual requería la entrega de credenciales. Pero hubo un arreglo ahí interno, que es contramanual, hubo un arreglo interno, entonces al pastor se le disciplinó y se le mandó al desierto por un par de años, pero la iglesia en general no se enteró. Entonces, lamentablemente, técnicamente, este ministro puede ser electo porque de acuerdo al manual, los requisitos son simples, que no haya cumplido 70 años y que haya entregado sus credenciales. Y eso debe ser registrado en la oficina del secretario general. El procedimiento es claro, un voto en cédula privada de 2/3 partes. ¿Cómo se llena una vacante en un distrito? El manual dice que cuando hay una vacante en un distrito, el superintendente general en jurisdicción se reúne con el comité consultivo distrital. ¿Quién es el comité consultivo distrital? Es la junta consultora, más los presidentes de los 3 ministerios, más el tesorero, más el secretario. Junta consultora más 5. Este grupo se reúne con el superintendente general, quien luego de escucharles, el superintendente general nombra. Esto es muy importante porque ha creado confusión. Algunos han interpretado decir que es el superintendente general quien preside la reunión del comité consultivo distrital y que el comité consultivo distrital elige. Eso no es cierto. 209.1 y 209.2 y 321 establecen que en caso de una vacante en un distrito, 209.1, el superintendente general en jurisdicción puede nombrar a un superintendente de distrito en consulta con el comité consultivo distrital. El comité consultivo distrital no es el que vota, el que nombra es el superintendente general. Preguntas sobre la junta consultora. Nos han llevado muchas preguntas sobre la junta consultora. ¿Cómo se elige y cuándo se elige? La junta consultora debe ser electa en la asamblea distrital y debe tener un equilibrio entre laicos y presbíteros. Es para reflejar nuestro sistema de gobierno representativo. Es decir, que debe tener igual número de laicos y de presbíteros. Y quien rompe el empate es el presidente de la junta consultora, que es el superintendente distrital. ¿Cómo se llena una vacante? Esta semana alguien me preguntó, hermano, fíjese que como no vamos a tener asamblea, tenemos una vacante. ¿Cómo se llena una vacante? El manual dice que la junta consultora existente elige a la persona que va a llenar esa vacante utilizando el criterio para el cual la vacante fue creada. Es decir, si la vacante era un laico, la junta consultora elige al laico. Si la vacante es un presbítero, elige a un presbítero. ¿Cuál es el papel de la junta consultora? El papel de la junta consultora tiene 2 partes. Tiene la parte asesora. La junta consultora asesora al superintendente distrital. Hay muchas cosas en que la junta consultora sirve de consulta, pero también tiene la parte fiduciaria, en donde la junta consultora aprueba. Hay la mitad, en 225, la mitad de las cosas que son la responsabilidad de la junta consultora son responsabilidad asesora. La otra mitad son actividades fiduciarias, es decir, que sin la aprobación de la junta consultora, el superintendente de distrito no tiene la autoridad de actuar. Esto se presenta para proteger al superintendente distrital y para proteger a la iglesia local, al distrito. La junta de credenciales
el 231 nos da las limitaciones y el papel. En resumidas cuentas, oigan esto, las instituciones educativas educan, preparan a los ministros, pero las instituciones educativas no tienen el poder de credencializar. Ellos tienen el poder de graduar, ellos tienen el poder de dar los créditos y tienen el poder de proveer el curso de estudio para preparación ministerial. Pero quien credencializa no son las instituciones teológicas. Quien credencializa es la Junta de Credenciales. Eso sí, la Junta de Credenciales no tiene autoridad para establecer más requisitos que los que establece el manual. Por ejemplo, hemos escuchado en muchos lugares en nuestra América Latina hay distritos en donde no ordenan gente porque sencillamente se les ocurre que es muy joven. ¿Dónde dice en el manual que hay edad mínima para ser ordenado? No hay edad mínima ni hay edad máxima. Bueno, ahí vamos a hablar en un momento en la parte de preparación ministerial. Hay unos que dicen, no, es que este es soltero y a solteros no ordenamos. ¿Dónde dice que el manual solo ordena a casados? No, es que este año ya hay muchos, este año solo vamos a ordenar a 5. La Junta de Credenciales no juega el papel del Sanedrín. Que Dios nos libre de tener junta de credenciales que son sanedrines. El papel de la Junta de Credenciales es proveer oportunidades para que aquellos que han sido llamados al ministerio sean ordenados al ministerio, tanto como presbíteros como diáconos. No es el de ser una barrera, sino ser un filtro. Son dos cosas diferentes. Cuando era superintendente general en jurisdicción en otra región del mundo, encontramos que había un superintendente de distrito que cobraba una cuota a los pastores para que ellos recibieran su renovación de licencia. Y llegar a la ordenación era platal, porque recibir el certificado de ordenación era un platal. Y entonces cuando yo llegué ahí me preguntó un hermano, fíjese hermano que yo no he podido pagar, pero ya tengo todo, pero no he podido pagar para mi ordenación. Y yo, ¿pagar? ¿Dónde dicen en el manual que hay que pagar? Hermanos, los pastores, no les estoy dando ideas, los pastores, los pobres pastores tenían que pagar un equivalente a $200 para que el superintendente de distrito los pusiera en la lista para ser ordenados ese año. ¡Qué pecado! Y la Junta de Disciplina, vamos a hablar de ellos más adelante cuando lleguemos a disciplina. Más comunes acerca de credenciales. ¿Quién califica para la ordenación al ministerio? El manual dice que califican aquellos que han sido llamados, aquellos que han cumplido los requisitos de años de servicio. Primero tienen que haber sido por lo menos un año en licencia local y luego reciben su primera licencia distrital cuando hayan llenado el 25% del curso de estudio de preparación, 25%, reciben su primera licencia distrital y luego que hayan tenido por lo menos 3 años consecutivos de ministerio a tiempo completo. Si son a tiempo parcial, la Junta de Credenciales determina cuántos años más, siempre y cuando no exceda el doble del tiempo requisito para tiempo completo. Es decir, si alguien está a tiempo parcial, lo más que le pueden pedir es que esté por 6 años consecutivos a tiempo parcial, para cumplir los 3 años de tiempo parcial consecutivo. Y además de tener eso, haber completado el curso de estudio. Y además de haber completado el curso de estudio, el haber tenido una licencia distrital por 3 años. Para reconocer credenciales, se necesita que la Junta de Credenciales haya aprobado
el reconocimiento de credenciales, que la Junta de Ministerio haya hecho equivalencias de los estudios ministeriales del ministro que ha sido ordenado en otra denominación. Y si este ministro no ha sido ordenado en una institución arminio wesleyana, tiene que tomar un mínimo de 2 cursos, mínimo de 2 cursos. El curso sobre doctrina de la iglesia y el curso sobre gobierno de la iglesia, mínimo. Nadie puede reconocerse sus credenciales que no ven que quien venga de una iglesia que no es arminio wesleyana, que no haya tenido un curso, por lo menos el curso de doctrina y el curso de gobierno. ¿Qué tipo de asignación ministerial califican para ordenación? Esta ha sido el área de mayor abuso en los distritos, porque nosotros decimos que únicamente se ordena a pastores. Solo a pastores se ordena. ¿No, hermano? Hay un total, yo creo que más de 9, se los voy a leer. Hay un total, hay muchas funciones ministeriales que califican para ser ordenado. El administrador eclesiástico, si usted tiene un pastor asociado que es administrador, califica. Siempre y cuando haya terminado el curso de estudio, haya tenido su asignación por 3 años consecutivos y tenga su licencia por 3 años. El capellán califica. La diaconisa califica. El educador califica. 509. 510. El evangelista califica. 511. El ministro de educación cristiana de una iglesia local califica. Siempre y cuando, o sea, un maestro de escuela dominical no califica. Pero si este maestro de escuela dominical ha tenido la asignación de ser ministro de educación cristiana de la iglesia local y ha recibido su licencia distrital y ha tenido por 3 años consecutivos y ha terminado el curso de estudio y ha tenido esta asignación por 3 años, califica. El ministro de música califica, 512. El misionero califica, 513. El pastor, por supuesto, 514. Y por eso, como el manual tiene mucho sobre el servicio pastoral, el pastor califica. Pero también 524, el pastor suplente califica. Alguien que ande pastoreando de iglesia, pastor itinerante a nombre de la superintendencia, califica. El pastor de una congregación asociada, de una iglesia hija, califica. El pastor interino, califica. El evangelista de canto califica, y aún el de servicio especial. Alguien a quien la iglesia se le ha asignado un servicio ministerial especial. Yo lo sé porque fue la asignación en la que yo fui ordenado. Como ministro de compasión en un organismo evangélico ministerial internacional, mi distrito me asignó a asignación especial por parte del distrito Mid-Atlántico y cumplí con los requisitos de educación, formación teológica, del curso de estudio, los 3 años de licencia y los 3 años de asignación, y luego fui ordenado. Estos son todos los tipos de asignación que califican para la ordenación. Saben que en nuestros países solo ordenamos a un tipo: pastor. Si eso fuera, entonces el manual debiera haber borrado los otros. ¿Hay limitaciones de tiempo y edad para ordenación?, nos preguntan. Si un ministro, el manual 532.4 dice que si un ministro ha iniciado el plan de estudio, este ministro tiene 10 años a partir de que inició el plan de estudio para terminarlo. Por lo tanto, hay una limitación de que si un ministro, oigan, esto me he encontrado mucho y me lo encontré en Perú, lamentablemente es un caso muy peruano, que estuve en varios distritos en donde hay hermanos que han estado esperando ser ordenados por más de 12 años. Por más de 12 años, y porque los pusieron en lista de espera. Y cuando les pregunto por qué está en lista de espera, porque ¿y hace cuánto terminó su plan de estudio? Hermano, dice, yo me gradué del Chiclayo, me gradué hace un montón de años, yo creo que fue hace más de 15 años, hermano.
Y oigan lo que dice 532.4. Dice, a fin de calificar por la ordenación, los candidatos deben haber graduado de un programa validado de estudios dentro de los 10 años siguientes a la fecha en que se les extendió la primera licencia de distrito. Cualquier excepción, debido a circunstancias muy singulares, puede ser otorgada por la Junta de Superintendentes de Credenciales y debe ser aprobado por el Superintendente General en jurisdicción. Es decir, si ustedes tienen en su listado hermanos o hermanas que recibieron su licencia hace más de 10 años y no han sido ordenados, no pueden ser ordenados así por así, necesitan una dispensación especial del Superintendente General en jurisdicción. Y lamentablemente tenemos muchos que los hemos puesto ahí, que esperen y esperen y esperen hasta que se nos antoje. No hay limitación de edad. La única limitación es esta. Le voy a decir, alguien nos dijo, hermano, ¿cuál es la limitación para que alguien sea ordenado? Bueno, no puede ser ordenado alguien que no haya cumplido 15 años. ¿Por qué? Porque a los 15 años se puede ser miembro, hasta los 15 años. Entonces es una limitación automática. Pero si alguien, por ejemplo, cumple 15 años, es miembro y estudia, a los 18 años ya puede ser ordenado. Alguien que cumple 80 años puede ser ordenado un octogenario. Pero me dicen, pero hermanos, ¿y cómo funciona eso? Si jubilamos a las personas de 65, ¿por qué entonces vamos a ordenar a uno de 80? Los jubilamos porque la jubilación es una decisión personal y local. Hay pastores que tienen 80 años y deciden no jubilarse. Nadie puede ser obligado a ser jubilado. Diácono versus presbítero. Esta es otra confusión, miren, hermanos. Resulta que nosotros se nos ocurre decir en muchas juntas de credenciales, decir que, miren, las mujeres son diáconos y los hombres son presbíteros. En la Biblia no está eso, ni en el manual está. El manual dice que alguien que ha sido llamado al ministerio de servicio de las mesas, alguien que ha sido llamado a la administración teológica, por ejemplo, alguien que ha sido llamado a la administración pastoral, administración en la iglesia, o alguien que ha sido llamado a la enseñanza nada más, debe ser ordenado como diácono. Pero si este alguien ha sido llamado a la predicación, si ese alguien ha sido llamado a la evangelización, si ha sido llamado al ministerio del apostolado misionero, ese alguien debe ser ordenado como presbítero. La decisión de presbítero versus diácono no tiene que ver con el género de la persona. Yo he estado en distritos, me tocó el año pasado en Perú, donde 2 hermanas iban a ser ordenadas como diáconos en el listado. Y cuando yo les pregunto si ellas sabían y me dicen, sí, es que mire, hermano, yo soy pastora, tengo un llamado a la predicación. Hermano Cristian, hermano Evelio fueron testigos de esa entrevista. Yo fui llamada a la predicación, soy pastora, he plantado 2 iglesias y ahora voy por la tercera y mire, hermano, ¿y por qué lo van a ordenar como diácono? Y eso me dijeron, pues como soy mujer voy a ser diácono. ¿Y usted a qué aplicó? Pues yo apliqué a ser pastora, hermano. Y revisamos los libros y esta hermana realmente había estudiado todo había estudiado y tenía todo el proceso para ser ordenada como presbítero, pero al distrito se le ocurrió que como era mujer le íbamos a ordenar como diácono. El manual no establece eso. El manual dice que si alguien ha sido llamado a la predicación, a la evangelización, al trabajo misionero, al trabajo pionero, esta persona debe ser ordenada como presbítero. Y si alguien ha sido llamado al ministerio de la enseñanza, al ministerio del servicio en la iglesia local, debe ser ordenado como diácono. Ministros jubilados, otra pregunta que nos han hecho. ¿Tiene un pastor la obligación de ser jubilado? No, ustedes no pueden mandar a que un pastor sea jubilado. Eso sí, si ya el hermano pastor, nosotros teníamos un pastor en Centroamérica que
que llegaba en andador a predicar y un par de veces se quedó dormido en el púlpito y por amor la junta no lo quitaba, porque era uno de estos pilares de la iglesia del siglo pasado. Entonces, en esos casos ustedes pueden convencer a la junta, pueden animar a la junta a que al hermano lo nombren como pastor titular, pero que tenga otro pastor en la iglesia local que le ayude. Pero no pueden obligar a un ministro a ser jubilado. Y cuando el ministro es jubilado, ustedes deben ser muy cuidadosos en si lo jubilan con asignación o sin asignación. Porque un ministro jubilado asignado tiene derechos. Tiene el derecho a ser miembro de la asamblea distrital, por ejemplo. Tiene el derecho a ser miembro electo a la asamblea general, por ejemplo. Pero un ministro jubilado sin asignación no puede serlo. Traslado de ministros. Esta es otra en donde nos confundimos mucho. Un ministro debe ser trasladado primero, el distrito lo tiene que enviar y el otro distrito lo tiene que recibir. Aquí está el problema. Tenemos a varios ministros alrededor del mundo que están en el limbo. Nosotros como cristianos tenemos el término purgatorio, pero alguien diría, como evangélicos, pero alguien diría, tenemos presbíteros que están en el purgatorio ministerial. Porque un distrito les dio la carta de traslado, pero el otro distrito no los quiere recibir. ¿Qué hacemos en estos casos? Si un distrito le da la carta de traslado a un ministro, pero el otro distrito no lo quiere recibir, el manual establece que ustedes pueden apelar, el ministro puede apelar a la Junta de Superintendentes Generales para que estos procesen el traslado de los ministros. Y en tal caso, si él no es recibido en entonces tiene derecho a ser recibido o se le puede encontrar otro distrito que lo reciba. 537. Manejo de credenciales. Esto es más que todo para secretarios, pero déjenme decirles, hermanos, que en nuestro medio solo tenemos dos tipos de credenciales. En nuestro medio. Decimos que o se está activo o entrega las credenciales. Pero el manual 538 tiene muchas más categorías para las credenciales. Hay credenciales que son entregadas. Hay credenciales que son archivadas. Hay credenciales que son renunciadas. Hay credenciales que son revocadas. Una revocación de una credencial es cuando al miembro se le expulsa. Una renuncia es cuando el miembro decide que él ya no quiere ser ministro y renuncia a la credencial. Una credencial entregada es la que más tenemos. Es cuando a alguien se le quitan las credenciales por medio de disciplina. Pero también puede haber una credencial archivada. Cuando el ministro dice, miren, estos 2 años me voy a dedicar a pescar, voy a dedicar a hacer tiendas, dijera el apóstol Pablo. Y quiero que por favor archiven mis credenciales sin perjuicio. Uno de los problemas que hemos encontrado es que muchos distritos, especialmente en nuestra América Latina linda, disciplinan a los ministros y algunos entregan las credenciales, pero no se reporta a la sede. Y como no se ha reportado a la sede, cuando este ministro quiere ser restaurado y nos llegan los papeles, decimos, ¿y por qué lo van a restaurar si este nunca le quitaron las credenciales? Porque en los registros oficiales de la denominación, el ministro aparece en plena comunión activo. En la responsabilidad de los distritos, de no solo de actuar de acuerdo al manual, sino también de comunicar al secretario general vía la oficina regional de las acciones que se han tomado con respecto a este ministro. Y hay una diferencia entre archivar, entregar, revocar y renunciar a las credenciales. La barrera de divorcio es otra que nos han preguntado mucho. El manual en el 307.4 dice que es la prerrogativa del superintendente general de ordenar a aquellos que han sido divorciados. El divorcio no es una imposibilidad para ser ordenado. El divorcio es una barrera, pero no imposibilidad. Es decir, que ser divorciado no
no le quita la facultad de por vida a alguien para ser ordenado. Ser divorciado es una barrera que la Junta de Superintendentes Generales debe remover. ¿Y cómo la removemos? La Junta de Credenciales estudia el caso y recomienda. Y una vez sea removida la barrera, nosotros podemos ordenar. Pero este proceso, hermanos y hermanas, este proceso debe llevarse a cabo antes de que el ministro reciba su primera licencia distrital. Ahora, si ya el ministro está en el proceso ministerial, ya tiene licencia y fue divorciado, este proceso debe llevarse a cabo antes de que el superintendente general llegue a la ordenación. Si yo estoy en el momento de ordenación, si un superintendente está en el momento de ordenación y el hermano o la hermana ha sido divorciada y no tenemos en nuestro poder la carta que remueve la barrera de divorcio, nosotros no tenemos autoridad para ordenar porque esta barrera no ha sido removida. Y ahora llegamos a la que más ha sido abusada, que es la administración judicial. Me he encontrado que en América Latina somos muy buenos para disciplinar y a veces no sabemos por qué. Hay dos maneras como podemos entrar a la disciplina, hermanos. El primero es si no hay acusación. El manual establece que nosotros debemos darle al ministro el beneficio de la duda. Oigan, nuestro papel no debe ser el condenar, sino el de proteger. Proteger al ministro y proteger a la iglesia. Como vivimos en un mundo de redes sociales, donde todo lo que se lleva es que alguien dijo, es que a mí el pastor Gustavo me hizo esto. No podemos disciplinar a un ministro o a un laico en las bases a rumores, en base a redes sociales o en bases a innuendos. Por eso es que la sección 600 del manual establece que vamos a investigar, pero investigar no es con el propósito de condenar. Investigar es con el propósito de clarificar y especialmente no solo clarificar, sino afirmar al ministro. Pero, por ejemplo, hay casos en donde hay personas en unas iglesias, disculpen, este es un término que hemos visto mucho en América Latina, donde tenemos pastores que son culpables de abusos morales, en donde se oye por ahí de que el pastor tiene un segundo o tercer frente. Y se oye por allí de que la hermanita fulana de tal se fue de la iglesia porque el pastor la quiso acosar y que ésta se fue. Pero nadie lo quiere acusar porque este pastor tiene contactos, tiene conexiones. Entonces, como no hay acusación y porque se ha dicho históricamente que la única manera es la disciplinar cuando hay acusación, entonces hay pastores que han estado impunes por décadas. En un país latinoamericano tenemos un caso donde en la prensa nacional está el caso de un pastor que hasta la fecha hay ahora adultos en la iglesia que lo acusaron que desde hacía 25 años él venía abusándolos en la clase de jóvenes. Y ahora que ya son adultos traumados, se fueron a la prensa nacional y aparece este caso. Y porque nunca nadie quiso acusarlo, porque tenía contactos aquí y allá, este pastor está impune. 600 permite que las personas en autoridad, pastores, superintendentes de distrito, superintendentes generales, puedan investigar una conducta impropia y cuando no hay acusación, el resultado de la investigación puede resultar en los cargos específicos. No es necesario que haya acusación para procesar a un ministro cuando la investigación ha demostrado conducta impropia. Pero no hay derecho de procesar a un ministro si la investigación no ha arrojado los resultados que crean los cargos. 606 es el que más hemos usado. ¿Cómo disciplinamos a un ministro cuando hay acusación? Primero, debe haber una acusación escrita por 2 miembros de la iglesia. Segundo, el manual establece que si la acusación es de mala fe o es falsa, podemos exonerar al ministro que ha sido acusado falsamente, pero el manual nos da autoridad de expulsar a aquellos que han acusado falsamente al ministro.
¿Quiénes componen la Junta de Disciplina? La Junta de Disciplina debe ser compuesta por un mínimo de 5 presbíteros. 606.5 y 606 nos dice cómo se compone. El superintendente de distrito no debe ser parte de la Junta de Disciplina. Cuando se trata de un clero. El superintendente general no debe ser parte de la Junta de Disciplina cuando se trata de un superintendente distrital. El superintendente distrital no debe ser fiscal. Debe hacerse a un lado. ¿Por qué? Porque si resulta que el ministro es inocente, ya ahí se rompió la relación si el que lo estaba juzgando era el superintendente. ¿Quién establece la disciplina? La disciplina la establece la Junta de Disciplina de acuerdo a lo estipulado en el manual. No es la Junta de Credenciales, no es la Junta Consultora, es la Junta de Disciplina. Y la disciplina ellos determinan de acuerdo al cargo, como decimos en Guatemala, de acuerdo al sapo es la pedrada. De acuerdo al cargo es la disciplina. Puede ser desde una amonestación, suspensión, remoción de las credenciales, hasta expulsión, dependiendo del tipo de la falta. Un ministro que ha sido encontrado culpable y a quien se le ha dado disciplina puede apelar, pero oigan, esto es bien importante. Puede apelar, pero debe suspender toda actividad de inmediato. Desde el momento que se le da la pena, el ministro debe suspender toda actividad y debe apelar dentro de los 30 días. Es decir, hay dos cosas que un ministro que ha sido encontrado culpable debe hacer. Dos. Una, suspender toda actividad ministerial. Y dos, apelar dentro de un periodo de 30 días. Si este ministro o ministra suspende actividad y apela dentro de los 30 días, tiene todo derecho de llevar su apelación y hay niveles de apelación. Puede apelar a la Junta de Apelaciones de la región o puede apelar a la Junta General de Apelaciones, en donde su caso puede ser ventilado. Porque estamos diseñados para proteger al ministro y para proteger al inocente. 540 establece el proceso de restauración de ministros y devolución de credenciales. Voy a parar aquí porque yo creo que ya tienen ustedes 549 preguntas. Y entonces, ahora sí. Doctor Crocker, solo una corrección. Sí. Yo dije que eran miembros en comunión, pero esto fue un error que hubo hace 3 años en el reporte de pastores. Entonces el manual dice miembros asociados y la Junta, el secretario general acaba de cambiar el reporte pastoral para que también diga miembros asociados. Fue un error mío porque tuvimos un caso donde un distrito aquí en la región aumentó 30,000 miembros asociados porque decía miembros en comunión. Discúlpeme el error. No, gracias. Yo también lo tenía igual porque yo también mencioné. Gracias. Bueno, ahora sí. Solo una cosita. Solo una pregunta. Decía que la credencial ministerial debe ser dada con una persona que tenga 3 años con esa credencial. Y hay un poquito de confusión si es la credencial, si ha tenido la credencial consecutivamente o 3 años. Puede haber tenido hace 6 años, 3 años, o puede haber tenido 1 año sí, otro año no. Solo para clarificar ese punto que es muy buena pregunta. Debe estar en el ministerio por 3 años consecutivos. 3 años consecutivos de ministerio y pudieron haber sido hace 10 años. Y debe haber tenido 3 licencias, pero no necesariamente consecutivas. Pero debe tener licencia en el momento de la ordenación. Es decir, por ejemplo, a alguien se le dio su primera licencia hace 5 años y se la renovaron hace 4 años. Después tuvo una pausa y el año pasado se la renovaron. Puede ser ordenado porque cumple que ha tenido la licencia por 3 años. Es decir, que ha tenido 3 licencias, si ustedes quieren. 3 licencias
incluyendo una en el momento de ser ordenado. Gracias, doctor Cristian. Buena pregunta. Bueno, ahora sí nos abrimos yo me atrevo a decirles que al haberles hecho esta presentación, se respondieron muchas de las preguntas, porque son las preguntas que muchos superintendentes nos han hecho, pero igual se las paso al hermano David y al hermano, a los hermanos que están facilitando esto. Abierto a preguntas. Gracias, doctor, por esta exposición. Yo había traído 2 preguntas, pero ahora ya tengo como 5 más. Es una broma. Y vamos a dar lugar al pastor César Arroyo, que va a compartir una de las primeras preguntas que ha enviado alguno de nuestros superintendentes de distrito. Adelante, pastor César. Sí, hermano César. Gracias, pastor David. Gracias, pastor doctor Gustavo. Sí, en el camino han ido creciendo los números de preguntas y bueno, estamos procurando ordenar un poquito, pero bueno, empezamos con esta pregunta, ¿no? Con respecto a la forma de gobierno, donde el párrafo 22.2 dice que es necesario una superintendencia que complemente y ayude a la iglesia local en la realización de su misión y objetivos. Y en el párrafo 22.3 dice que la autoridad dada a los superintendentes no interferirá en la acción independiente de una iglesia completamente organizada. Cada iglesia disfrutará del derecho de escoger a su pastor, sujetándose a las reglas de aprobación que la Asamblea General crea conveniente instituir. La pregunta es, ¿esto quiere decir que la autoridad de un superintendente distrital está limitada en relación a la iglesia local? Sí y no. Sí y no. Es una muy buena pregunta. Lo que sucede es de que, por eso les presenté que los primeros artículos, del 1 al 27, son los artículos constitucionales. Los artículos constitucionales son los que establecen los principios de la Iglesia del Nazareno. Los principios. ¿Sí? Entonces, aquí están los principios de gobierno. Primero, tenemos un principio de gobierno representativo, es decir, no somos episcopales donde el pastor decide todo o el superintendente distrital decide todo o el general decide todo. ¿Sí? Es la primera cosa. El primer principio es que no somos episcopales, no somos como la Iglesia Católica, en donde el Papa, el obispo y el cura deciden todo. Tampoco somos un modelo congregacional, donde la iglesia decide todo y en donde el pastor sirve al antojo de la iglesia, como la iglesia presbiteriana. El modelo presbiteriano es un modelo en donde el presbiterio y los ancianos son la iglesia y el pastor está a la disposición. Lo que digan, él sirve como empleado de la iglesia. No tenemos esos dos modelos. Somos un modelo representativo. Es un modelo de autoridad compartida, donde el pastor, el superintendente de distrito y el superintendente general tenemos la autoridad, pero es una autoridad dada, que puede ser quitada. ¿Cómo es quitada? Por medio del voto. Entonces, en lo que usted mencionó, hermano, es el principio de superintendencia. El principio de superintendencia en 22.2 lo que establece es la necesidad de la superintendencia, pero también establece que la iglesia local es el centro de toda misión. Es decir, que la iglesia local debe tener una autonomía, pero la autonomía es limitada. Es limitada. ¿Por qué dice el 22.3? Dice, cada iglesia disfrutará del derecho de escoger a su pastor, oigan lo que sigue, sujetándose a las reglas de aprobación que la Asamblea General crea conveniente instituir. Esta es la parte B. Esta es la parte B. Lo que esto dice, por eso yo vi necesario decirles la jerarquía de los artículos del manual. Del 1 al 27 establece la jerarquía de principio. Por principio hay una superintendencia. Por principio, la iglesia local debe tener toda autoridad para decidir, para gobernarse. Esos son los principios. Ahora,
¿Cómo se implementan estos principios? Se implementan de acuerdo, que es la segunda parte que a veces nuestros pastores no quieren leer, que dice, sujetándose a las reglas de aprobación que la Asamblea General crea conveniente instituir. La razón por la que está así de general es porque esta Constitución lleva 8 años cambiarse. El proceso, si yo quiero cambiar una palabra de aquí, tengo que presentarla a la Asamblea General. La Asamblea General vota por 2/3 partes y luego se va a todos los distritos, y entonces hasta que va a todos los distritos, entonces regresa a nosotros y es válido. Por eso es que dice, sujetándose a lo que la Asamblea General decida. Entonces, este es un buen ejemplo. En el año 80, ¿cuáles eran las reglas? Las reglas eran de que un pastor, una iglesia, podía llamar a su pastor y debían votar inmediatamente. Pero en los 90 cambió. ¿Y cómo cambió? Esas reglas cambiaron. Y ahora quienes deciden si va o no a voto es la junta de la iglesia local. ¿Qué cambió? Cambiaron las reglas de procedimiento. El principio no cambió. El principio sigue siendo, necesitamos superintendencia y la iglesia tiene autonomía, tiene la autoridad de elegir a sus pastores. Pero ¿qué amarra estos principios con la práctica? La parte que dice, sujetándose a lo que la Asamblea General decida. Supongamos que la Asamblea General del 2023 decide volver a lo pasado, que ha habido mucho problema y la junta local, el pastor ya ahora está eligiendo miembros de la junta y los manipula. No, aquí lo que vamos a hacer es que va a ser voto de la iglesia local. Y lo aprueban. Esto no necesita ser revisado en cada distrito y toda la cosa, porque esto es decidido en la sección 100 del manual. Y esta sección 100 solo requiere el cambio en la asamblea. ¿Me explico? Es decir, la autoridad del superintendente distrital está dada en la parte de gobierno, en donde están las reglas establecidas por cada asamblea general. El principio no se ha cambiado. Gracias, doctor. Tenemos aquí también una pregunta que nos llegó a través de nuestro coordinador de estrategia, que un pastor hace la siguiente, dice, una iglesia está en conflicto y el pastor cita a la junta y llegan menos de la mitad. De 13 miembros se realiza la sesión con 6 miembros de 13. Se toman algunas decisiones, pero luego un miembro de la junta que no fue convocado llama a la superintendencia distrital pidiendo la nulidad de esa reunión. ¿Se puede anular la sesión de esa junta por no tener quórum o no? Esa es la pregunta del superintendente. Se puede anular por más de una razón. Primero, el pastor no tiene autoridad de llamar a una reunión para declarar a la iglesia en crisis.